Bien, vamos a entrar en materia. Y como ustedes saben, la palabra de Dios nos instruye en muchas partes, nos instruye a erradicar el mal de nuestras vidas. Como ustedes saben, hay una escritura en Marcos capítulo 7 que nos habla acerca de lo que sale del corazón, y ustedes la pueden leer en Marcos 7:21, que es lo que contamina al hombre. Y nosotros tenemos que erradicar que salgan esto que habla aquí en Marcos 7:21 del corazón y sea manifiesto. Pero hay otra cosa que nosotros debemos de evitar en nuestras vidas, y tengan muy en cuenta que es algo que fue utilizado por Satanás para rebelarse contra Dios, y que también fue algo que él utilizó para desviar al ser humano del camino hacia el árbol de la vida. Y esto que debemos erradicar, nosotros lo conocemos como la mentira. Tenemos que erradicar la mentira de nuestras vidas. La semana pasada nos hablaron acerca de la cobardía y nos mencionaban, nos dieron esta escritura de Apocalipsis 21, y este listado, empieza con la cobardía. Y si ustedes ven allí en Apocalipsis 21, pues la última en la lista es la mentira, pero no deja de ser importante por estar al último. Vamos a ver lo que no tiene su importancia. Y yo creo que la mentira va a ir muy de la mano al momento de la persecución con la cobardía, ¿sí? Por esa cobardía, por esa persecución vamos a empezar a mentir, ¿sí? Entonces por eso es importante. Y la mentira quizás no le damos esa importancia, pero como es una práctica tan común hoy en día en el mundo, y a veces somos conscientes e inconscientes en decirlas. Ustedes saben el clásico de cuando llegan a la casa y mamá, el cobrador de la plancha, y la mamá le dice, dile que no estoy, y llega el niño y le dice mamá que no está. Sí, o sea, ya, ¿qué pasó? Hubo una mentira allí, ¿sí? Y nosotras no solamente la dijimos, sino que inducimos a alguien más, en este caso al niño, que la dijera. Y entonces pues los niños, de acuerdo a lo que nos hablaba el señor Esdras, pues también los vamos influenciando, pero de una mala manera. Cosa contraria que deberíamos de hacer, de acuerdo a lo que dice Dios, esa debería de ser nuestra manera de influenciarlos, y que ellos vean y dicen, pues si mi mamá no miente, mi papá no miente, pues yo tampoco lo tengo que hacer. Y ahí es donde va a radicar también gran parte de esa felicidad de los niños. Entonces, vamos a hablar hoy de esto de la mentira, porque tenemos unos cuantos meses antes de la Pascua y no tenemos que esperar 2 semanas, una semana antes de la Pascua y empezar a recordar, sí, creo que dije una mentira, y esto, y tengo que cambiarlo. No, es momento, es tiempo antes de la Pascua para examinarnos y les digo, erradicar esta actitud de nosotros. Hay una frase de un señor que se llama Jules Renard, que dice, de vez en cuando di una mentira para que te crean, de vez en cuando di una verdad para que te crean cuando mientes. Y si vemos las escrituras, es lo mismo que hizo Satanás, que ahorita vamos a las escrituras, para engañar a Eva. Es lo que trató de hacer con Cristo, y es lo que sigue haciendo hoy en día con la humanidad, ¿sí? Decir de vez en cuando una verdad para que crean cuando mienten. Y podemos ir, como es a nuestra primera escritura, al libro de Génesis, para que vean cómo lo hizo con Eva, en Génesis capítulo 3. Para que veamos cómo actuó. Versículo 1, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, era algo que Dios no les había dicho, pero vemos aquí que ya está mintiendo, está engañando. Dice, y la mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, entendían lo que, recordaba lo que Dios les había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y como la serpiente, como vio que no pudo con la primera, las palabras que le lanzó, vuelve con otra y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero no de la manera en que lo sabe Dios, sino aquí por una experiencia, por decisión. Ahí, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, ya después de que le dijo eso, entonces ya empezó a ver el árbol y vio que era bueno, vio que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, no de Dios, la sabiduría no de Dios, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí cómo actuó, cómo dijo una mentira, y cuando vio que la mujer sabía la respuesta, la tenía todavía ahí clara en la mente, después lanza otra. Y es lo que hace, y es lo que nosotros tenemos que erradicar. Hablábamos, por ejemplo, lo que hizo, que trató de hacer con Jesús, pero vemos cómo hizo el decir una verdad y ahí también tomar la parte de la mentira. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vemos que lanza después a Satanás, al recibir esa respuesta de Cristo, rápido piensa y lo que hace es, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ven? Cuando él recibió una respuesta de Cristo directa y tajante, él lo que hizo fue decir una verdad, pero la verdad no iba de acuerdo a la aplicación de esa palabra, sino que tenía su trasfondo, el tentarlo, el sacar esa parte de la carnalidad y que no sea guiado por ese espíritu. Y después dice, y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y a Cristo le dio una respuesta también a eso. Pero vemos aquí cómo él hizo esa mezcla, como les decía la frase, de vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes. Y es lo que hace Satanás hoy en día. Y nos lleva como sociedad, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, a que todos hagan eso. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y lo que hace hoy Satanás, esa corriente, es hacer que toda la gente mienta, que no haya esa confianza. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y esa voluntad es mentir, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y aquí Dios nos pone, bueno, esa parte de entender y comprender, bueno, esto es verdad y esto es mentira, y no quiere que andemos en esa corriente, siendo influenciados por Satanás. Y nos dice hasta la manera, y es lo que vamos a ver también, y nos dice aquí en Hebreos, que tenemos que tener los sentidos ejercitados para discernir estas cosas. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, Dios quiere que lleguemos a eso, a que podamos discernir cuando alguien dice de vez en cuando una verdad para que le creamos la mentira. Pues Dios nos dice, bueno, tienes que estar ejercitado para saber cuándo te está diciendo realmente la verdad y cuándo realmente te está mintiendo la persona, o cuándo está haciendo esas mezclas. Dios nos dice que tenemos que ser, no por nada más nosotros, nos movemos en una sociedad que tenemos que tener mucho cuidado. Yo escuchaba una noticia de un país, no voy a decir dónde, donde un político salió y dijo, referente a una cadena de televisión, le digo, bueno, es que ustedes son malos porque ustedes no están cubriendo esta noticia que pasó, y eso habla que ustedes son malos. Y resulta que esa noticia no era cierta. Pero lo que estaba haciendo y lo que está haciendo esta persona es tratar de que toda la gente entienda y encasillar a que esta empresa que está tratando de hacer las cosas correctamente, pues todos le crean que son unos mentirosos, y que ellos vean hacia otras cadenas de televisión en ese país, para que después, cuando vengan los próximos comicios en el próximo año, no le crean a los que dicen la verdad, sino que se vayan y crean a los que dicen la mentira. Pero hay que saber discernirlo. Y entonces, como mucha gente no se da cuenta, pues, sí, cierto, no cubrieron esa noticia. No existió nunca eso, no pasó nunca eso. Y tenemos que tener esos sentidos ejercitados. Y esto lo ven mucho, se ve, digo, en el sistema en el que nos movemos. ¿Por qué? Porque está influenciado por Satanás. Ustedes lo ven en el internet muchísimo. Aquellos que les gusta estar en el Facebook, muchísimo en el Facebook, que si ustedes no saben discernir lo que se dice, pues ustedes también pueden ser llevados por esa corriente, que era algo que yo escuchaba, lo que pasó hace unos meses, casi un mes aquí en la Ciudad de México, que muchos de los saqueos fueron por correos enviados por unas personas que ni siquiera estaban en México. Hay que discernir las cosas, hay que aprender a discernir estas cosas. Digo, hay que aprender a discernir lo que uno ve, lo que uno lee, hay que aprenderlo, todo esto. Entonces le digo, hoy vamos a ver lo que Dios nos dice respecto a la mentira, vamos a ver las consecuencias sobre las personas que mienten, y si nosotros tenemos esa tendencia, para evitarlas, para erradicar esta práctica, y para que no caigamos en otra frase que dice una persona que se llama Baltasar Gracián, dice, el mentiroso tiene dos males: ni cree, ni es creído. Y meditemos un poquito en esta frase, tiene mucha lógica. Pensemos, miren, la ley de Dios es muy clara, ustedes lo saben, nos dice, bueno, no decir falso testimonio. En otra parte nos dice que no tenemos que mentir. Si nosotros creemos eso, si nosotros estamos obedeciendo esa instrucción, no lo vamos a hacer. Pero si no acatamos esa instrucción de Dios, ¿qué estamos haciendo? No estamos creyendo, no le estamos creyendo lo que Él nos dice. Estamos faltos de esa fe. Creer, la fe es obedecer, saber y poner por obra. Entonces no tenemos una fe en Dios realmente, porque Dios dice que no miento. No, yo voy a seguir diciéndolas al 100 por 1, y ahí va, cada vez que pueda la voy a decir. Entonces no. Y también, nos demuestra esa falta de creencia. Y también nos dice la Biblia que tenemos que ser personas de verdad para ser creídos. Entonces la frase tiene mucha razón. Que una persona mentirosa ni cree. Y hablando de nosotros que estamos en la iglesia, demostramos que no creemos en Dios si estamos mintiendo, y tampoco nos van a creer.
como dice que va a la iglesia del Dios viviente, columna de baluarte de la verdad, y míralo, ¿dónde está la congruencia? ¿Sí? Entonces la mentira es un mal, como lo dice la Biblia. Mentir no es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente, no es algo que nos lleva a la vida eterna, es algo, y debemos entenderlo, el mentir es algo que estanca nuestro crecimiento espiritual y nos corta el acceso al reino de Dios. Ustedes lo pueden ver ahí mismo en Génesis, cuando Adán y Eva ya sabían ese bien y mal por haber tomado del fruto que Dios les dijo que no comieran, les fue cortado el acceso al árbol de la vida. Entonces ese acceso al árbol de la vida es cortado si hay pecado en nosotros. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí Pablo nos instruye a que debemos de desechar la mentira de nuestras vidas. Aquí en Efesios capítulo 4, para que veamos que si es algo que podemos evitarlo, si es algo que podemos quitar, no es algo que, como muchas veces decimos, bueno, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No, aquí la Biblia nos dice, o sea, podemos erradicar esta parte de nosotros. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, somos parte de ese cuerpo, y no podemos caer en esa incongruencia, en ese mentirnos los unos a los otros. Ahora, fíjense, aquí en el libro de Juan, capítulo 8, el mismo Cristo, Jesús, nos dice que el diablo es padre de mentira. Y si es el padre de mentira, todo aquel que hace o que dice mentira se constituye en su hijo. Es entenderlo como aquí él mismo lo menciona, por ejemplo en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué era lo que querían hacer? Apedrearlo, matarlo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, él les decía, bueno, si ustedes quieren cometer homicidio, se constituyen hijos del diablo, que es homicida. Si esto es así, como lo dice aquí, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. Cuando nosotros decimos mentiras, ¿qué nos constituimos? ¿De quién nos constituimos hijos? ¿De Dios? Dios no miente. Del diablo. Por eso es cortado el acceso al árbol de la vida, al reino, porque una persona mentirosa no puede entrar en el reino. No piensa como Dios, no asimila las instrucciones de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es algo que Dios le agrade, es algo que Dios aborrece. Y ustedes conocen estas escrituras en Proverbios, por ejemplo, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece el Eterno. Si Él las aborrece, lo mismo tenemos que hacer. Dice, y aún 7 abomina su alma. Dice, versículo 17, los ojos altivos. Y aquí viene la lengua mentirosa. Es algo que Dios aborrece y no quiere que sus hijos la tengan. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ahí también puede entrar esa parte de empezar el deseo de mentir. Dice, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Aquí entra mucho esta parte del mentir. Algo que Dios aborrece y que también, si nos
decimos ser hijos de Dios, también tenemos que aborrecer. Primeramente el vernos a nosotros de no hacerlo, no mentir. También aquí en Proverbios, en el capítulo 12, versículo 19, dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, no nos hagamos falsas esperanzas de que pues mintiendo vamos a salir adelante. No, aquí lo dice que no. Les digo entonces, si somos hijos de Dios, debemos aborrecer lo que Él aborrece. Debemos de tener ese temor de Dios, de aborrecer el mal. No hablar mentira, como les decía, porque Dios no habla mentiras. Digo, es una práctica muy común. Y tenemos que erradicarla porque a veces las personas siempre mienten para salir bien de una situación. Y es donde hay que discernir también. A veces la persona puede mentir para no decir me equivoqué. También podemos mentir hasta para decir perdóname, cuando por dentro no lo estamos sintiendo. Podemos mentir para salir de una situación y que no haya problema. Hay varias escrituras para que comprendamos que la mentira solo nos lleva a un solo lugar. Y vamos a ver varias escrituras. Por ejemplo, ¿a dónde nos lleva el mentir? Pues aquí en el libro de Amós, capítulo 2. Amós está después de Joel, antes de Abdías, antes de Jonás. Y en Amós capítulo 2, versículo 4. Fíjense muy bien aquí lo que nos dice el profeta por inspiración del Eterno. Dice: así ha dicho el Eterno, dice: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Eterno y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Mentimos y lo único que nos llevan es a esto, lo que dice, a errar el camino, no andar en ese camino recto. Dice: en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ustedes saben cuál fue. Dice: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. A eso los llevaron sus mentiras, a que fueran consumidos sus palacios. Aquí en el libro de Mateo, cuando le preguntaron a Jesús qué era necesario para entrar en la vida eterna, él, algo de lo que mencionó que era entendible, fue acerca de no decir falso testimonio. Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. No tenías que mentir, como parte importante para entrar en la vida eterna. Entonces, si para nosotros es común hacer esto de estar mintiendo, pues ya sabemos que no vamos a entrar en el reino de Dios. Y hay más escrituras, ustedes la conocen, y bueno, ahora sí vamos a Apocalipsis 21. Les digo, no porque sea en la última en la lista, deja de tener su importancia. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. ¿A dónde nos lleva nuestra actitud de mentir? Aquí, más nosotros que estamos aquí en la iglesia de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo
14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Otras Biblias dicen: los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en Jerusalén. Dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y aquí la palabra sí verdaderamente es amar, es filos. Podemos ir a Proverbios capítulo 19, versículo 9, para que veamos a dónde nos llevan las mentiras. Proverbios 19, 9. Dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿A dónde nos llevan las mentiras? Aquí lo dice. Salmos 101, versículo 7. Dice Salmos 101, versículo 7, dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Son palabras de Dios también, para que consideremos esta parte. Y así la ama. No hay mentiras piadosas, nada. Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15 dice, versículo 1, dice: ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, en el reino de Dios? Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Saben que aquí no habla de la mentira, o sea, pero va aquí directamente ligada. O sea, lo contrario de hablar la verdad es hablar la mentira. Y vamos a ver más adelante cómo aplica lo que dice aquí el versículo: el que anda en integridad y hace justicia. Versículo 3: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. El mentir también hace mal al prójimo, a quien se la decimos, como dice otro versículo, y lo vamos a ver más adelante, que es como una mentira es como un golpe de martillo, o como una saeta. Vamos a Isaías capítulo 33. En que el dejar la mentira no nos lleva al reino de Dios. Tenemos que dejar de mentir para poder entrar al reino de Dios. Isaías 33, versículo 15, ustedes conocen esta escritura, dice que la protección, aquí hablando de esto, dice: ¿quiénes van a ser protegidos? Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dios no va a llevar al lugar de protección a una persona que mienta. Es ir en contra de Dios mismo. Entonces, hay que preguntarnos, ya lo vimos, pero ¿a dónde nos llevan las mentiras? Yo se los decía, creo, hace un año. Pues una mentira nos lleva, cuando decimos una, nos lleva a decir otra, y nos lleva a decir otra, y nos lleva a decir otra. Pero como lo leímos allí en Apocalipsis, el decir una mentira, pues nos lleva al lago de fuego. Nosotros que estamos aquí en la iglesia, el practicar la mentira nos cierra esa puerta a la vida eterna. Ahora, ¿por qué mentimos? Pues por esa influencia de Satanás y por las mismas cosas que lo hizo él. Por eso mentimos. ¿Por qué miente Satanás? Bueno, vamos aquí a Isaías capítulo 14 y vamos a ver qué lo hizo, y lo hace por una vanidad. Entonces hay que tener cuidado
que la vanidad no nos lleve a esta parte de mentir. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aún él se mintió, sabiendo que no lo podía hacer. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré el Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por esa vanidad él mintió, y como lo sabemos, arrastró a una tercera parte de los ángeles, pues él se creía mejor que Dios, estaba envanecido. Hay escrituras, por ejemplo, vamos aquí a Proverbios capítulo 12, para que vayamos entendiendo por qué mentimos. Dice Proverbios 12, 17, dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Digo, es lo que hizo Satanás, lo que podemos caer cuando nosotros empezamos a mentir, empezamos a engañar. Pero aquí nos da también una idea de por qué mentimos. Vamos hasta Salmos capítulo 52, o más adelante vamos a ver, por qué mentimos. Salmos 52, versículo 2 dice, versículo 1 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Dice: la misericordia de Dios es continua, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Les digo, y esto es para que tengamos en cuenta de que a veces ese engaño llega a ser como navajas, esas mentiras, como vamos a ver en otra escritura. Pero como les decía, pues muchas veces mentimos por salir del problema, salir de una situación, para no mostrar y decir, bueno, ciertamente me equivoqué. O a veces somos como Adán: es que el compañero que me diste, o es que la mujer que me diste, o es que el hijo, o es que esto, o es que el otro, es que... y no asumimos nuestra responsabilidad. Por ejemplo, vamos a ver, esta escritura nos muestra que hay otras maneras de mentir y que caemos sin darnos cuenta. Aquí en Juan capítulo 4, ustedes la saben, esta escritura, primera de Juan capítulo 4, versículo 20, nos habla de otra manera en que llegamos a mentir sin darnos cuenta. Y esto es importante para examinarnos ahora para la Pascua. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. Lo dice Dios. Dice: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A veces no caemos en cuenta en esto, que podemos estar aborreciendo a alguien, podemos decirle, bueno, te perdono, cuando no es cierto. Pero aquí vemos que podemos caer en esa actitud de ser unos mentirosos delante de Dios, lo cual tenemos que evitar. Aquí mismo en el capítulo 5, versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios. Y aquí creer es escuchar lo que Cristo dice, obedecerlo y ponerlo por obra, ¿sí? El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, es mentiroso por no creer lo que les decía, obedecer esta palabra
y ponerla por obra, no sujetarse a lo que Cristo dice, a lo que el Padre dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y también no creer acerca de la naturaleza de Cristo. Como hoy en día hay muchas teorías acerca de eso, que bueno, Cristo es un ángel, Cristo es esto, pues Cristo es un ser creado. También si nosotros no creemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, también nos hacemos mentirosos. Hacemos mentiroso a Dios cuando no lo es. Vamos aquí al libro de Éxodo para ver más escrituras y vayamos comprendiendo el por qué llegamos a mentir. Éxodo capítulo 20, ustedes conocen esta escritura muy bien, los 10 mandamientos. ¿Qué nos dicen? Para que no se nos olviden. Versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué tanto creemos a esta escritura? ¿Qué tanto le creemos? Éxodo capítulo 23, versículo 7: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Pero qué nos está diciendo? Aléjate de esto. No debe existir la mentira en tu vida. No debe de salir de tu boca mentira, sino verdad. Es lo que nos está diciendo. ¿Le creemos a Dios? O sea, le creemos en, ok, ya lo dijo Dios, es cierto, lo estoy poniendo por obra de alejarme, o todavía sigo en esa relación de mentir, de seguir mintiendo. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 11. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué me está diciendo Dios? No puedes decir mentiras, ni a él, ni a él, ni a él, ni a él, ni a nadie, ni a tu enemigo, a nadie. Es lo que nos está diciendo muy claramente Dios aquí. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, ni juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. Aquí cuando nos dice yo el Eterno, yo les digo, yo lo tengo en cuenta, así como que aquí lo está afirmando Dios de que no tenemos que hacerlo, que tenemos que alejarnos de estas prácticas, que no nos lleva a ninguna parte, no nos lleva al reino de Dios. Ya ahora nosotros, cuando entendemos el propósito del destino humano, comprendemos hacia dónde vamos, y entonces leyendo estas escrituras vemos que la mentira no nos lleva hacia ese propósito por el cual fuimos creados, sino nos lleva a otro lugar. Aquí en Proverbios capítulo 25 lo que les decía, Proverbios 25, 18: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Yo creo que no es una comparación nada buena el hacer de una persona que miente. Entonces tenemos que evitarlo, les digo, tenemos que ser ese reflejo de Dios, tenemos que demostrar que Dios nos llamó y que lo estamos siguiendo y que está morando dentro de nosotros con los hechos. Y veamos esta otra escritura de Isaías 59, que a Dios le desagrada cuando mentimos. Ustedes saben que hay una escritura que dice que la división entre Dios y el hombre se hizo por la cuestión del pecado. Entonces esa separación nosotros la seguimos marcando cuando mentimos. Isaías 59, 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades,
y conocemos nuestros pecados. Y a veces sí conocemos muy bien cuando lo hacemos, cuando mentimos. Dice, el prevaricar y mentir contra el Eterno y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. A veces nosotros detenemos esa verdad por hablar mentiras. Dice, y él se apartó, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. O sea, a Dios le desagrada cuando estamos cargándonos a esa maldad, cuando nos cargamos a esa injusticia, a esa cobardía, a todo eso que sale del corazón, entre ellos la mentira. A Dios le desagrada, y es algo que tenemos que evitar. Vamos a Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, versículo 4. Dice, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en el Eterno su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, a Dios le agrada, y aquí dice bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que pone en Dios su confianza, y que dice, si Dios dice, bueno, no tienes que mentir, no tienes que hablar falso testimonio, tienes que amar a tu prójimo para que no mientas, para que no seas un mentiroso. Y entonces, si yo lo estoy siguiendo, yo soy ese hombre bienaventurado, o sea, mujer, que al poner por obra estas instrucciones de Dios. Ahora, vamos aquí a Salmos capítulo 119, vamos a meditar en esto que dice, para que vayamos entendiendo por qué mentimos. Salmos 119, versículo 104. Y en que llegaron, Salmo 119, versículo 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Sí? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y fíjense muy bien lo que dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿A qué inteligencia se está refiriendo? Ahí mismo lo dice, a la inteligencia que da el poner por obra los mandamientos de Dios. Y esto lo podemos confirmar a esa inteligencia en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. O sea, no nada más dijo, bueno, que lo sepas y ya, sino dice, para que los ejecutéis y viváis. Y tengan en cuenta esta palabra de vivir. Y entréis y poseáis la tierra que el Eterno tu Dios, que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. Y a nosotros nos está prometiendo la vida eterna, entrar en su reino. Dice, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí sigue hablando de los mandamientos. Versículo 4, mas vosotros que seguís al Eterno vuestro Dios,
todos estáis vivos hoy. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó. Y nuevamente aquí lo dice, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y nos los da a nosotros para que en todo lugar donde nos movemos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el súper, hagamos conforme a ellos. No existe un lugar donde digamos, bueno, este lugarcito aquí no aplica la ley de Dios y puedo hacer lo que bien me parece. No. Entonces dice, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Por saber los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Ambas, no uno nada más, el de saberlos, sino que lo que Dios nos instruye y lo que hemos aprendido, lo que ustedes han aprendido en todo tiempo que tienen aquí en la iglesia, lo tienen que poner por obra. Lo tienen que poner por obra para adquirir esa sabiduría y esa inteligencia que los va a ayudar a apartarse de la mentira, del camino de mentira, del ser engañados, de ir tras falsas doctrinas. Y veámoslo para que vean. Ahora sí, regresemos una vez más al libro de Hebreos, que les había leído solamente un versículo, Hebreos 5, pero vamos a ver que ese conocer la palabra de Dios y ponerla por obra es lo que nos ayuda a apartarnos y erradicar el mal de nuestras vidas, entre ellas la mentira y la cobardía. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos ahí. ¿Ya llegaron? ¿Sí? Bien, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿En qué es esto? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, y fíjense lo que dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, o sea, la carne, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, de que lo saben y lo ponen por obra, ¿sí? El uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo podemos discernir el bien y el mal? Cuando aprendamos y cuando aprendemos esta palabra de Dios y la ponemos por obra. Mientras no lo vamos a hacer. Un ejemplo bien sencillo: el día sábado, ¿sí? Cuando comprendemos la palabra de Dios, todo lo que nos dice, entendemos por qué tenemos que estar aquí y entendemos por qué debemos llegar hasta temprano. Lo entendemos. Pero si yo soy inexperto en esta palabra, puedo decir, bueno, yo me puedo quedar en mi casa, al cabo yo tengo una relación con Dios. Ese es el discernimiento que tenemos
si no estamos poniendo esto por obra. No es cierto, no puedo poner, no, si yo me quedo en mi casa, yo no tengo una relación con Dios porque no le estoy creyendo, porque hay una escritura que me dice que tengo que congregarme, pero por mi falta de discernimiento del bien y del mal, por no ponerlo por obra, me lleva a transgredir la palabra de Dios. No estoy creyendo. Y entonces, ¿qué soy? Como lo vimos en otras escrituras, estoy mintiendo. ¿Ven? Cómo no tenemos que comprender toda la palabra de Dios para discernirla y entonces poder, bueno, esto está mal, no lo voy a hacer, esto está bien, por ahí voy a andar, por ese camino de la verdad, no por el camino de la mentira. Pero tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes lo tienen que hacer. Aquí venimos para entender ciertos puntos que a veces sí se nos pasa, y que a veces le escuchamos el sermón y lo volvemos a escuchar y entendemos otra parte, y escuchamos otra vez el mismo sermón y aprendemos otro detalle. Aquí venimos a eso, pero mucho, ahora sí que la tarea ya la tuvimos, esto es como uno en la escuela, ¿sí? Al salón de clases tenemos que llegar ya aprendiendo las cosas, simplemente para ver detalles, ¿sí? Si yo estudio todo esto que está aquí y lo sé y lo comprendo, lo pongo por obra, cuando nos lo diga el ministro, es cierto, sí es cierto, porque van a ver que la mente va a decir, es cierto, porque hay otra escritura que también dice esto y esto y esto, y lo que acaba de decir es cierto, porque hay otra escritura que dice esto. Eso es ya hacer la tarea, eso es ya que ustedes comprendieron y están poniendo por obra y están ejercitados. Eso es lo que debemos hacer para cuando estamos aquí, ya tener esa visión, porque a veces hasta perdemos el hilo por estar apuntando. No digo que sea malo que apunten, sino de que a veces nos distraemos, pero eso nos va a llevar a entender, sí es cierto eso, esto no lo había comprendido, sí, pero sí es cierto, esta otra escritura se me había pasado. Eso nos ayuda cuando nosotros estamos metidos en esto y lo estamos poniendo en práctica, comprendemos, esto sí lo puedo hacer, no, esto si hago esto voy a transgredir la ley de Dios y me constituyo no una persona que miente. Entonces por eso dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cuando crecemos espiritualmente, cuando comprendemos la palabra y la ponemos por obra. Alcanzando madurez para los que por el uso, le recalco esta palabra porque es el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Vuelvo al día sábado, yo podría decir, bueno, yo tuve una semana muy pesada y me puedo quedar en mi casa. Y al siguiente sábado voy a decir, bueno, yo puedo quedarme en mi casa. Y al siguiente sábado, siempre vamos a tener semanas o jornadas de trabajo pesadas, pero debemos entender por qué venimos aquí. ¿Por qué es tan necesario que yo vaya el día sábado y me congregue? Pero cuando no lo comprendemos, me quedo en mi casa y desde allí lo veo, el sermón. Y se pierde esa santidad del día sábado, se pierde esa relación, porque hay otras escrituras que si no las entendemos, que dice el hierro con el hierro se aguza. Entonces es necesaria la relación aquí entre hermanos como iglesia para llegar a esa unidad del cuerpo. Pero como si no sabemos las escrituras, pues podemos decir, me quedo en mi casa, no pasa nada, tengo una relación con Dios, lo sigo, lo obedezco y ya. No es cierto, no lo estoy haciendo, no lo estoy siguiendo ni le estoy obedeciendo, porque hay más escrituras que me demuestran que no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos ejercitando el saber y el poner por obra la palabra de Dios. Por eso lo hacemos, y por eso lo hacen las personas. Si ustedes ven, la palabra de Dios nos dice, no dirás falso testimonio, y si no lo cumplo, es porque no estoy ejercitado. Si no lo cumplo, todavía decirle, dile al cobrador que no estoy, es porque no estoy ejercitado. Hay que ser responsable y decir, ¿sabe? Llega el cobrador y no tengo, venga mañana, o venga tal día y ya le voy a tener el dinero. ¿Sí? Hay que ser personas de verdad, como lo dice también la escritura. La escritura nos dice no mentir, y pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque no sabemos las escrituras. La Biblia nos dice las consecuencias del mentir,
y mentimos porque no nos importan, porque no las conocemos, no sabemos las consecuencias de que nos lleva las mentiras. Entonces, por eso, ¿podemos dejar de hacerlo? ¿Podemos dejar de mentir? Sí. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estudiando esta palabra y poniéndola por obra. Es la única manera de salir del sistema de Satanás que nos influencia a ir en contra de esta palabra de Dios y que nos puede decir: échate otra mentira, no hay problema, vas a salir de esta. ¿Sí? Ese es el sistema de Satanás. El sistema de Dios nos dice: no mientas, sé hombre de verdad. Eso es lo que nos dice Dios. Y podemos ir a otras escrituras. Digo, Proverbios capítulo 13, para que vean lo que les acabo de decir, que la única forma de salir de este sistema de mentira es, como nos lo decía una persona, práctica de la palabra de Dios. O sea, hay que conocerla y hay que ponerla en práctica. Proverbios capítulo 13, ahora yo dejen llego ahí, ya, 13:5. Y fíjense lo que dice, cómo lo dice. Dice: el justo. ¿Y quién es el justo? El que hace justicia. ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿quién es el justo? El que pone, el que sabe y pone por obra la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice: el justo aborrece la palabra de mentira. Cuando no caminamos en esa justicia, amamos esa mentira, y sale una, y sale la otra, y sale la otra. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entonces vemos que cómo aplica lo que les he estado diciendo. ¿Por qué mentimos? Porque no practicamos la justicia. Por eso nos lleva a mentir. Fallamos, se nos olvida una escritura y ahí va y decimos la mentira. En Jeremías capítulo 7, Dios nos dice que pues el hablar en la mentira no hay nada de provecho. Casi nos dice: pues ¿para qué se desgastan en esto si no hay nada de provecho? Dice Jeremías 7:8. Y aquí vosotros confiáis en la palabra de mentira que no aprovechan. En la mentira a veces confiamos en eso: bueno, voy a decir una y salgo de esta, y digo la otra y me salgo de esto, pero dice aquí no hay provecho. O sea, al final ya sabemos qué nos va a pasar. Y aquí en Jeremías capítulo 13, ya si esto no nos mueve a dejar de mentir, bueno, pues es que estamos envanecidos, tenemos una dureza de corazón en la cual la palabra de Dios no entra. Jeremías capítulo 13 dice, versículo 25, dice: por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Eterno, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. ¿Qué nos va a pasar? Simplemente ser desechados de Dios si seguimos mintiendo. Digo, hay otra manera de mentir, se los decía, que es cuando decimos: bueno, soy hijo de Dios y me comporto como alguien que ni siquiera sigue a Dios. ¿Sí? Puedo caer en esa mentira, como les decía, cuando yo digo: bueno, yo vengo a la iglesia y soy miembro de la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y no cumplo ni la verdad, ni a medias, ni la sigo, sino que hago lo que bien me parece.
Y lo que bien me parece es cuando yo digo, bueno, eso es lo que dice Dios, pero yo creo que sería esta la mejor manera de hacer las cosas. Cuando no sabemos que Dios tiene toda la sabiduría y la inteligencia y que nos dice, bueno, este es el camino, anda por él. Y no nos dice, y hasta nos dice, no vayas ni a derecha ni a izquierda, sino que síguelo aquí derechito y vas a ver que todo te va a salir bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, decimos, bueno, creo yo que esto es la manera. Y nosotros lo que hacemos es darle vuelta, recorremos más camino, tropezamos, caemos, nos resbalamos, nos tallamos, nos sale sangre y como niños, ¿verdad? A veces, y volvemos al mismo lugar donde Dios nos había dicho, hubieras llegado hasta más rápido si hubieras ido por aquí. A veces somos así, la carnalidad nos lleva a eso. Y bueno, vamos aquí al libro de Santiago para que vean que nos habla de una actitud diabólica o una sabiduría que no viene de lo alto, que es la que a veces, por la que más fácil nos dejamos influenciar. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Ya lo vimos cómo es esa sabiduría. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso implica todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, ¿sí? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la misma que vimos en Génesis, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aún implica, le digo, todo lo que sale de nosotros, aún hasta el mentir. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no hay mentira. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La mentira no es un buen fruto. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Ni sin incertidumbre ni hipocresía, el fruto de justicia, y el justo aborrece la mentira, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El efecto de la justicia será paz. Todo va ligado a conocer esta palabra de Dios y a ponerla por obra. Todo está ligado a eso. Y bueno, o sea, les digo aquí, la sabiduría que habla es la sabiduría que se adquiere por poner por obra la palabra de Dios. Podemos decir de otra manera que la persona que miente es por falta de amor. Falta de amor hacia Dios, falta de amor hacia la persona que se lo dice y aún falta de amor a sí mismo. Entonces, cuidado, porque yo lo puedo hacer. Si estoy hablando mentira, aún no estoy teniendo amor para conmigo mismo, y entonces no cumpliría esa parte de esa escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues Romanos capítulo 13 versículo 9, 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les decía que cuando mentimos estamos demostrando que no tenemos amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, y la ley me dice que no tengo que mentir, no tengo que decir falso testimonio, es el amor. Se relaciona a lo que les estoy diciendo. Cuando miento, estoy demostrando que no tengo amor, ni para con Dios, ni para con la persona a la que le estoy mintiendo, ni para conmigo mismo. Aunque sea el último en la lista de Apocalipsis 21, no deja de ser importante el que comprendamos que la mentira no nos lleva a nada, sino al lago de fuego, como lo dice la Escritura. Aquí en Santiago capítulo 1, empecemos al libro de Santiago
Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos cuando conocemos esta palabra y no la ponemos por obra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, dice, bueno, yo estoy bien, y se ve y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Queremos que nos vaya bien. Aquí está, nos dice cómo. Conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Y eso nos va a ayudar para alejarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Nos va a hacer el camino para que nos vaya bien. Y hay otra escritura aquí en Romanos capítulo 2. Fíjense lo que dice Romanos 12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí nos vemos nuevamente que dice: ¿quiénes son los justos ante Dios? No ante nuestros propios ojos, sino ¿quiénes son los justos ante Dios? Los que hacen lo que Dios dice, los que se apartan de lo que Dios dice, los que siguen esa instrucción de Dios. Vamos a una última escritura en el libro de Isaías, una escritura más para que pues esta escritura nos mueva a salir de ese camino de pecado, ese camino de mentira, y para que vean que esa relación de que si no cumplimos la ley de Dios, bueno, pues caemos en esa mentira. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a sus videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Que no caigamos en esta actitud, les pido, no caigamos en esta actitud. No digamos: ay, el ministro nos habló muy fuerte, y no, que nos hable suavecito. Esto es lo que nos está diciendo aquí. No puedo decir, y discúlpeme, no puedo decir: no, hombre, todos llegaron bien temprano. Estaría mintiendo, ¿sí? Y a veces el que lo recalca: ay, es que nos recalca eso, nos recalca. Tenemos que cambiar. Aún en esta otra parte, aún en donde estemos reunidos, si estamos aquí en un salón, si estamos en nuestras casas, tenemos que guardar, y los digo para los que nos ven, porque muchos también se congregan en casas, tenemos que guardar esa santidad del sábado. Tenemos que comportarnos aún estando escuchando los servicios. Uno puede estar en el sillón y ahí tirado todo, pues estoy escuchando al señor Cristian Orrego, el que está hablando. Discúlpenme, también si tenemos esa actitud de estar tirados allí en el sillón, estando aún en el servicio en nuestra casa, estamos mal. Esa no es una actitud correcta delante de Dios. Por eso también aquí pedimos, bueno, controlen a los niños, que no anden de un lado para otro, aún en el servicio y aún después del servicio. O sea, tenemos que tener cuidado para guardar esa santidad. Ya nos lo dijeron y tenemos que cumplirlo. Y no tenemos por qué sentirnos: ay, el ministro nos llamó la atención en esto. ¿Para qué Dios nos puso en esta función? Lo dice la Escritura: para llevarnos a esa perfección. A veces lo hacemos, a veces no lo decimos de la mejor manera, tal vez, pero bueno,
Hay que tomar el consejo que Dios nos manda, que Dios nos dice a través de sus ministros, y tenemos que ponerlo por obra. Que a veces no vino de la mejor manera, tal vez, y perdón si no va de esa mejor manera, pero tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que cambiar para llegar a esa perfección, como lo dice la Escritura. ¿Sí? Por eso tenemos que tener control con los niños, que ellos vayan aprendiendo. Tenemos que tener nosotros control también en no estar cabeceando y a todo decir que sí, o sea que nos estamos durmiendo. Traducción. O sea, tenemos que tener todo eso. ¿Sí? Bueno, les digo, consideren estas escrituras, porque les digo, hay veces que, no, es que el ministro me llamó la atención y no me lo dijo de la mejor manera, no me lo dijo bonito, con florecitas, palitos y bolitas. ¿Por qué? Porque caemos en esta actitud que dice esta escritura. Tengamos muy en cuenta esto, en esta escritura. Bueno, en conclusión, ¿por qué mienten las personas? ¿Por qué llegamos a mentir? Como lo vimos, por falta de conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. ¿Sí? El mundo lo hace por estar bajo esa influencia de Satanás, porque no conoce esta palabra de Dios, no conoce el destino del ser humano. Por eso lo hace. Pero nosotros que estamos en la iglesia tenemos que comprender lo que no lo hacemos, que mentimos por esto, por falta de este conocimiento, que tenemos que esforzarnos en hacer más y llegar aquí a los servicios ya haciendo esa tarea y escuchando el ministro dijo esto, sí es cierto, porque la escritura aquí lo dice y aquí así, porque ya lo leí, porque ya lo vi. Digo, y eso es, cuando uno hace esa parte es muy bueno y ayuda a crecer a las personas. En la escuela si uno ya sabe de antemano qué va a hacer el maestro y ya las estudió, bueno, ya entendí por qué las matemáticas y así. Digo, eso nos lo decían a nosotros hasta en la escuela, en la universidad. Otra pregunta, bueno, como lo vimos, ¿podemos erradicar esto de la mentira? Sí, lo podemos erradicar porque lo dice la Escritura, y lo podemos hacer aprendiendo y poniendo por obra lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Va a ser fácil? Tal vez era una pregunta. No, porque estamos luchando contra nosotros mismos, y eso es la pelea a veces más dura que tenemos. O sea, si la podemos ver, esta persona como miente, esta persona, eso lo podemos hacer facilito, pero cuando ve para hacia acá, eso es lo más difícil. Pero no es imposible, porque sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, y gracias a Dios Él nos dice que podemos hacerlo. Cristo murió para que lo podamos hacer, pero tenemos que dejar que Él more en nosotros para vencer nuestras tendencias carnales. Entonces, pongamos por obra lo que hemos escuchado, pongamos por obra la palabra de Dios, y que el Espíritu de Dios nos guíe para que seamos esos vencedores de estas tendencias carnales y podamos estar en el reino de Dios. Que, como dice una escritura, que se nos abra esa entrada amplia para entrar en el reino de Dios, y ustedes saben cómo. Tenemos que vencer nuestras tendencias carnales.